Hola chicos, buenas tardes. Pues toda esta semana vamos a estar hablando de la comunicación. La clase pasada ya estuvimos comentando algunos aspectos importantes de la comunicación y a partir de esta sesión vamos a hablar de la diversidad de la comunicación. Entonces, comenzamos. Bueno, para empezar, obviamente tendríamos que comenzar definiendo el concepto de comunicación. La palabra comunicación proviene del latín communis, que significa común. Tanto las lenguas romances como el latín tenían un significado de una palabra griega que era koinonia, y esta a su vez significaba comunicación, pero también significaba comunidad. En el castellano o en el español, digamos que está la palabra común, que es compartido para los términos de comunicación y de término comunicación, perdón, y comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista etimológico o desde la raíz de la palabra existe una relación muy estrecha entre comunicarse y estar en comunidad. Por lo tanto, en pocas palabras podemos decir que la comunicación quiere decir que se está en comunidad porque se pone algo en común a través de la comunicación. Vamos a ver que existen diferentes tipos de comunicación y en esta parte no voy a ahondar tanto porque en unas clases más adelante estaremos estudiándolos. Vamos a mencionar que en los tipos de comunicación encontramos, por ejemplo, que la comunicación se manifiesta en tres niveles. Tenemos, por ejemplo, la comunicación que sostenemos con nosotros mismos y a esa comunicación se le conoce como comunicación intrapersonal. Tenemos la comunicación que establecemos con las demás personas y a esa se le conoce como la comunicación con los otros y es interpersonal. Y la comunicación de carácter masivo o la comunicación de masas, que es la forma en cómo yo me relaciono con los otros y en el que hay que tener en cuenta el contexto en el que se da esta comunicación y el medio por el cual se transmite el mensaje. La comunicación masiva o comunicación de masas. Si queremos remontarnos un poquito a los orígenes de la comunicación, tendríamos que hablar acerca de Darwin. Bueno, en su teoría evolucionista, Darwin demostró que los animales tienen formas muy primitivas de comunicarse, pero estas formas primitivas de comunicarse le permitieron a las especies desarrollarse y sobrevivir a lo largo del tiempo. Sin embargo, la comunicación humana alcanzó dimensiones mucho más desarrolladas que los animales o que las otras especies. Ya habíamos hablado en una clase anterior que esto se debe a la necesidad del hombre de no sucumbir ante las fuerzas de la naturaleza. Existen diferentes teorías que tratan de explicar el origen de la comunicación. Entre ellas podemos reconocer la teoría divina, la teoría exclamativa, la teoría de carácter onomatopéyica, vamos a corregir inmediatamente aquí que hay este error, y la teoría mecanicista. Bueno, hablando de la teoría divina, de acuerdo con la Biblia, en el libro del Génesis dice que el lenguaje fue uno de los dones o una de las cosas que se le entregó al hombre durante la creación. Al principio todos hablaban un mismo lenguaje, sin embargo, a partir de la historia de la Torre de Babel, el idioma comenzó a diversificarse y se fue, digamos que clasificando según la parte del mundo donde el ser humano vive. Luego tenemos la teoría exclamativa, que esta dice que el lenguaje surgió a partir de sonidos emotivos que tenemos las personas, por ejemplo, de llantos, de gritos, de risas, de gemidos, y estos habrían empezado a asociarse con personas o situaciones. Cuando hablamos de la teoría onomatopéyica, hay que decir que el lenguaje empezó a raíz de que se imitaban los sonidos del entorno, pues específicamente podemos decir que se imitaban los sonidos de la naturaleza o los sonidos de algunos animales. Y finalmente podemos hablar de la teoría mecanicista, que dice que se originó a raíz de que la gesticulación del ser humano, es decir, lo que nosotros gesticulamos, incentivó a que las personas buscaran producir sonidos para interpretar movimientos. Estos sonidos también eran emitidos por el ser humano mientras hacían gesticulaciones y luego se asociaban a situaciones o a personas para llamar la atención a través de ellos. Bueno,
Una vez que establecimos qué es la comunicación y de dónde surge, hay que conocer que hay diferentes modelos de comunicación. Hay muchos estudiosos y científicos de las comunicaciones que han establecido modelos para explicar cómo se produce la comunicación. Sin embargo, habría que empezar aclarando qué es un modelo, las características que tiene, las funciones, cómo se estructura y los tipos de modelo que existen. Bueno, vamos rápidamente con ello. Un modelo es básicamente una construcción teórica. Es hipotética porque es realizada por un investigador, pero plantea de la base que él piensa que es así. Intenta visibilizar una parte de la realidad, descubrirla, que el hombre la vea, que la pueda apreciar. Establece ciertas variables y cómo estas variables se van relacionando entre sí para que se produzca un proceso. Y obviamente pretende explicar cómo se produce la realidad a través de un proceso más simple. Ahora, también hay que decir que tiene relaciones entre las variables que son muy significativas y que van a definir el proceso. ¿En qué radica que este modelo funcione o no? En la capacidad que el modelo tiene para representar los rasgos abstractos de un fenómeno, es decir, esas cosas que se producen dentro de un fenómeno pero que nosotros no podemos ver ni podemos tocar. Y finalmente habría que decir que son un conjunto de postulados teóricos, de enunciados teóricos sobre las relaciones que se dan entre las variables que hay en un mismo modelo. ¿Para qué sirve? Para describir cómo se produce el fenómeno, para apoyar los programas de investigación, es decir, partir de ahí para poder seguir investigando, para organizar nuestra realidad, para entenderla, para explicar por cómo ocurre una cosa y también para poder predecir resultados. ¿Cómo se estructura? Pues se reúnen un montón de conceptos que son básicos para entender el proceso y que también tienen que ver con la experiencia, es decir, son empíricos. Hay un principio racional, que es desde el cual se parte, el investigador piensa que algo pasa de una determinada forma y luego eso se va relacionando a través de conceptos. Ahora, existen una cantidad impresionante, a lo largo del tiempo han existido una cantidad impresionante de modelos de comunicación diferentes. Existen los modelos que son de enfoque direccional, es decir, que piensan que la comunicación es de tipo lineal, que viaja en una línea recta, o los que tienen el enfoque interaccional, que son pragmáticos o circulares y entonces postulan que la comunicación no viaja en línea recta, sino que regresa al punto de partida y por eso es circular. Vamos a comenzar hablando de los modelos y aquí sí les voy a pedir que pongan muchísima atención porque el proyecto que me van a desarrollar en este parcial, una parte tiene que ver con esto. El primer modelo que vamos a señalar es el modelo de Aristóteles. Aristóteles pensaba que la comunicación tenía una finalidad y esa finalidad era persuadir, era buscar todos los medios para persuadir. Y entonces el principal objetivo de la comunicación era la persuasión, convencer. La influencia de la comunicación, de acuerdo con Aristóteles, era conseguir que otras personas acepten nuestros puntos de vista. Pero no solo lo acepten, sino que lo acepten no como si los estuviéramos obligando a hacerlo, sino desde un punto de vista en que ellos solitos estén convencidos de que las cosas son así. Aristóteles, que es el padre de la retórica, dijo que teníamos que considerar tres componentes en la comunicación. El primer componente es el orador, el que habla, el discurso, que es lo que se dice, y el auditorio, que es el que está escuchando. Y esto se traduce en que hay una comunicación de tipo lineal. Orador transmite un discurso, se dirige a un auditorio. Muy bien. Después del modelo de Aristóteles, hay un modelo muy importante que es el modelo de la aguja hipodérmica. El modelo de la aguja hipodérmica fue planteado por Harold Laswell en el año 1927. ¿Ok? Si se dan cuenta, este modelo surge más o menos cuando termina la Primera Guerra Mundial, es decir, en el periodo entre guerras. Aquí lo que quiere explicar son las características que tiene la sociedad y por qué los medios de comunicación han crecido y han adquirido tanto poder. Bueno, este modelo plantea que es posible manipular a las personas y que los medios de comunicación van a ser el canal a través del cual se transmita el mensaje y el mensaje va a poder tener un efecto de manipulación. Es decir, que hay un estímulo y un mensaje que es tan fuerte
que llega inyectado directo al cuerpo, a la mente, a la personalidad, a la ideología de las personas. Por esta razón se llama aguja hipodérmica. Y entonces nosotros le mandamos el mensaje a las personas si es posible inyectar una cierta situación que queremos que la persona recuerde. ¿Cómo se produce esto? Bueno, tenemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación van a lanzar un estímulo, que es esto que vemos aquí en el primer cuadrito, y la comunicación se produce, llega a una audiencia y esta audiencia se provoca una respuesta. Pero sigue siendo un modelo lineal, si se dan cuenta, porque aquí no hay una retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Es como si la audiencia no fuera capaz de cuestionar el mensaje que le está llegando, sino que le llega, lo adopta, punto, se acabó. En el modelo de la aguja hipodérmica, entre el estímulo y la respuesta no hay ninguna mediación, digamos, no hay nada que impida que el objetivo llegue a su destino. Y entonces se produce una relación directa entre la causa y el efecto. Es una cuestión mecánica. La manipulación entonces se vuelve posible porque frente a este poder tan grande de los medios de comunicación de masas, pues no hay elemento para resistirse. ¿Quiénes utilizaron este modelo para, digamos que bombardear con propaganda a las grandes masas? Pues el fascismo y el nazismo. Ellos lo que querían es que los mensajes que estaban mandando entraran directo a la piel del individuo y tuviesen un efecto en ellos. ¿Ok? Entonces, se estudiaron los efectos de la Primera Guerra Mundial porque había sido utilizado por los partidos fascistas y los nazis y así, de esta manera, se cree que fueron como se adjudicaron el poder. Ahora, ¿en qué radica el éxito de la propaganda? En convencer de que si hay un mensaje que se articula, es decir, se emite de una manera determinada, puede lograr un efecto deseado. Y a eso le llamamos manipular. Ahora, básicamente estamos hablando de algo conductista, porque hay un estímulo, una respuesta. Entonces se supone que si siempre se da el mismo estímulo, siempre se va a producir la misma respuesta. ¿Qué planteó Laswell? Que los medios de comunicación son los que mandan un mensaje, que este mensaje llega a los individuos de una sociedad, que no hay filtro para detener el mensaje y que el mensaje, como un estímulo, provoca una reacción. Muy bien. Como emisores del mensaje, los medios de comunicación son los que los articulan. Si no son los medios de comunicación, son ciertos intereses privados. Si no, son ciertas instituciones públicas. Y si no, es el gobierno. La masa, que seríamos nosotros, somos los individuos que juntos estamos separados. Esto es lo que hablábamos la vez pasada de la alienación. Es decir, nosotros formamos parte de un conjunto de personas, pero dentro de este conjunto cada quien está solito. Y como yo estoy solito, no tengo capacidad de darme cuenta de lo que pasa con ese mensaje y solo lo acepto y hago lo que el mensaje quiere que haga. Las implicaciones de este modelo son el aislamiento, la individualidad, la falta de interacción, la pasividad, la unidireccionalidad, es decir, el mensaje solo va de un lado a otro, la asimetría de los roles, es decir, el emisor, el mensaje y la pasividad del receptor. Los roles son muy diferentes entre sí. El emisor no se asemeja en nada al receptor y el receptor a su vez no se asemeja en nada al emisor. Y también nos dice que la comunicación es un proceso que es intencional y que busca un objetivo concreto, un efecto. Y de esto hablamos también la clase pasada, cuando decíamos con qué propósito nos comunicamos. Ahora, se supone que este efecto es medible y da lugar a una conducta visible. Es decir, lo que yo espero en ti y la forma en cómo me comunico, si ese mensaje entra directo en tu sistema, yo voy a observar cuál fue el efecto que provocó. Conclusiones de este modelo. Bueno, en conclusión podemos decir que la iniciativa está exclusivamente del lado del emisor. Es decir, el que va a ganar aquí todo de todo es el emisor. Todos los efectos son del lado del receptor. Y se afirma que la propaganda consigue el convencimiento de los ciudadanos. Consigue, sin necesidad de recurrir a la violencia, sino a la manipulación, los efectos que quiere lograr en el público. Bueno, chicos, como ven, estos temas son muy interesantes y continuaremos con ellos. Hasta luego.